que saber o intuir que también hay un daño letal. Son obviamente aquellas células que al tener dañado su ADN van a morir, ¿no? O aquellos embriones o aquellos organismos. Entonces, estas células, al decir que hay un daño no letal, quiere decir que van a seguir sobreviviendo a pesar de, ¿no? Este daño. Y no solamente siguen sobreviviendo, sino que se multiplican y hacen una expansión clonal de este daño. Uy, no veo, ya. Y acá viene, creo, la parte más importante, que hay alteración de 4 tipos de genes. Eso tienen que tenerlo como un marco referencial, ¿no? Hay obviamente más daño de más genes y otras proteínas, etcétera, pero estas 4 tienen que saberlas sí o sí, ¿no? Los protoncogenes, los genes supresores de tumores, así los van a encontrar en los libros, o genes supresores de cáncer, o simplemente genes supresores. Luego hay daño de los genes reguladores de la apoptosis y daño de los genes de reparación del ADN. Entonces, tenemos que tener en consideración 4 tipos principales de daños genéticos, ¿no? Aparte de eso, podemos tener acumulación de otras mutaciones. ¿Cuáles mutaciones? Las mutaciones direccionables o driver, ¿no? Estas mutaciones causan un cambio fenotípico en la célula. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estas mutaciones driver son peores que las no driver. Y las no driver son las mutaciones pasajeras. En las mutaciones pasajeras son mutaciones que, si bien es cierto, van a alterar la célula, no van a causar un daño, una alteración fenotípica en ella, ¿no? Sin embargo, la acumulación de varias mutaciones pasajeras pueden incrementar la posibilidad de que haya mutaciones driver. Y estas mutaciones, alteración de estos 4 tipos de genes, más la acumulación de mutaciones pasajeras, más la acumulación de mutaciones direccionales o driver, más otras mutaciones, en conjunto van a formar o van a hacer que se produzca la carcinogénesis en una célula. La siguiente, por favor. Entonces, como hemos visto anteriormente, hay muchas etapas. No es que hoy día se altere mi célula o mute, entonces mañana voy a tener cáncer. No, hay múltiples etapas por las cuales va a pasar una célula que acumulan esas alteraciones o mutaciones iniciales, y hay una progresión tumoral que, si bien en un primer momento es clonal, al final es heterogénea, ¿no? Y forma la masa de células malignas, que obviamente van a sobrevivir las que tienen mayor agresividad y las que tienen menor respuesta a la terapia. Y ahí hay un ejemplo, ¿no? Tenemos una célula sana que tiene una mutación inducida por carcinógenos, ¿no? Pueden ser virales, de cualquier tipo. Entonces hay una primera mutación conductora. Como habíamos dicho, las mutaciones conductoras o driver van a causar alteraciones fenotípicas en la célula. Entonces, esa célula, como mutación iniciadora, tiene todas las características de una célula madre, pero de una célula madre mutada, obviamente, ¿no? A esta se le pueden añadir nuevas mutaciones pasajeras, y si hay muchas mutaciones pasajeras, tiene la posibilidad de hacer más mutaciones driver. Entonces es la célula tumoral fundadora, ¿no? Adquiere nuevas características distintivas de tumores malignos. Y al haber estas mutaciones adicionales, hay la aparición de subclones. Por eso digo que la progresión tumoral hace que ya haya heterogeneidad, ¿no? Ya no es clonal solamente. Y entonces tenemos, por último, el tumor maligno genéticamente heterogéneo. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, acá tenemos la secuencia adenoma carcinoma en colon, para que puedan ver cómo no solamente hay una mutación que va a llevar a una neoplasia maligna, ¿no?
Tenemos un colon normal donde hay una mutación APC, que puede ser hereditaria o somática. A esta se le puede añadir, por ejemplo, alteraciones en la metilación de la beta-catenina. Entonces ya tenemos dos mutaciones, ¿no? Mutación APC y mutación en beta-catenina. Luego puedes ver una mutación en Carras, por ejemplo, añadiéndose una mutación en P53, SMAD2 o 4, y entonces va a ser la suma de estas mutaciones y otras mutaciones adicionales y otras alteraciones cromosómicas mayores, por ejemplo, la telomerasa, la función de telomerasa de las células, que van a llevar de un colon normal a un adenocarcinoma colónico. La siguiente. Entonces, las células neoplásicas malignas tienen bastantes características, porque ellas también, como cualquier célula normal, quieren sobrevivir. La siguiente, por favor. Y acá en la siguiente tenemos la agenda de esta clase y lo que vamos a desarrollar. La siguiente, por favor. Daniela. Bien, entonces, esta es la agenda de lo que vamos a desarrollar en esta clase, las bases moleculares del cáncer. Vamos a desarrollar 8 puntos. Primero, cómo una célula neoplásica tiene autosuficiencia de las señales de crecimiento y cómo es insensible a las señales inhibitorias de crecimiento. Tiene un metabolismo celular alterado, evade la apoptosis, tiene un potencial replicativo ilimitado, tiene angiogénesis sostenida, habilidad para invadir y hacer metástasis y habilidad para evadir la respuesta inmune. Entonces, estos 8 puntos son la agenda de la clase de hoy y vamos a desarrollarlo uno por uno. La siguiente, por favor. Empezamos entonces con la autosuficiencia en señales de crecimiento. Y acá hablamos, les dije en el primer slide, que recuerden muy bien, ¿no? Esas 4 alteraciones que puede haber. La primera era de los protoncogenes. O sea, ahora vamos a hablar sobre ellos. La siguiente. Bien. Entonces, ¿qué son los protoncogenes? Los protoncogenes son genes que están en ciertas partes del genoma, ¿no? Están en ciertas partes del genoma. Sabiendo, obviamente, que nosotros tenemos aproximadamente 20, 21 mil genes, ¿no? Es nuestra secuencia. Entonces, estos genes, estos protoncogenes, que son los genes que tienes tú, que tengo yo, que tienen todas las personas que no tienen cáncer, estos protoncogenes están en relación a codificar proteínas que regulan el crecimiento celular normal. Entonces, la célula normalmente en tu cuerpo, en mi cuerpo, en el cuerpo de, no sé, de nuestros padres, tienen que crecer, porque obviamente tienen que reemplazar a células que ya este, están viejas o que han sufrido alguna alteración, etc. Entonces, es normal que una célula se tenga que multiplicar. Y para multiplicarse necesita ciertas proteínas. ¿Cuáles son estas? Proteínas que sean factores de crecimiento, ¿no? Que le indiquen a la célula, oye, tienes que crecer. Unos receptores de estos factores de crecimiento. Proteínas que cuando estos factores de crecimiento se unan a sus receptores, manden la señal o traduzcan la señal a través del citoplasma, ¿no? Esta señal llega al núcleo y se activan factores de transcripción que entra a la célula, al ciclo celular, y hay unas proteínas reguladoras de este ciclo celular. Y por último, están en relación también a las proteínas reguladoras de apoptosis. Entonces, ok, ya. Los protoncogenes tienen que ver con todas las proteínas que están en la línea de crecimiento. La siguiente. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Hay varios receptores que van a activar el crecimiento celular.
pero el más conocido por nosotros es el receptor o la vía de la tirosinquinasa, ¿no? Es algo que nos vienen enseñando en biología ya muchos años. Entonces, vamos a ver esta vía, ¿no? Esta vía tiene un factor de crecimiento. Si puedes señalar con tu puntero, por favor, Daniela, tiene un factor de crecimiento que puede ser el factor de crecimiento de fibroblastos o factor de crecimiento derivado de plaquetas, por ejemplo, que se va a unir al receptor de ese factor de crecimiento, ¿no? Y va a activar a través de la vía de tirosinquinasa a una proteína RAS, ¿no? Una proteína RAS que luego esta proteína RAS va a activar a factores de transcripción, por ejemplo, MYC en el núcleo, y la célula se va a dividir. Esta línea tirosinquinasa es la más conocida, pero también hay otros receptores que tienen que ver con factor de crecimiento transformante beta, y así, ¿no? Hay muchos más receptores, pero en este caso les he puesto esa de tirosinquinasa. La siguiente. Entonces, ¿qué son los oncogenes? Los oncogenes vienen de un protooncogen, no vienen de cualquier gen, es un protooncogen mutado. Entonces, entender esto es súper fácil, ¿no? Si los protooncogenes tienen que ver con las proteínas que causan todo, que una célula pueda dividirse, un protooncogen, un oncogen que es un protooncogen mutado, también tiene en favor de que se produzca el normal crecimiento, sino que como está mutado, probablemente va a alterar este crecimiento. Entonces, cuando está mutado, puede tener una mutación puntual, puede tener una mutación insercional, puede haber una translocación, amplificación, sobreexpresión, etcétera. Pero la cuestión es que va a haber una mutación de este protooncogen. La siguiente. Entonces acá tenemos dos ejemplos de translocaciones. Por ejemplo, en el cromosoma 9 y 22, que la translocación produce el cromosoma Filadelfia, ¿no? Que está en relación a la leucemia amiloide crónica. ¿Y qué hace? Que se produzca, pues, este cromosoma 22, que es más cortito, como lo están viendo, que se produzca un gen híbrido, ABL-BCR, que va a actuar sobre la tirosinquinasa, sobre la vía de la tirosinquinasa que hemos visto anteriormente, ¿no? Que activa RAS. Entonces, esta vía tirosinquinasa activa pues las vías de señalización del factor de crecimiento. Pero como este cromosoma Filadelfia está mutado, ¿no? Está mutado por translocación, este gen híbrido va a impedir que actúe el inhibidor de la tirosinquinasa, porque obviamente cuando hay un crecimiento celular se activa la vía de la tirosinquinasa, en algún momento se tiene que inhibir. ¿Por qué? Porque lo normal es que se produzca el crecimiento celular y cese en algún momento. Pero esta alteración de ese cromosoma Filadelfia, al ser un oncogen, hace que se inhiba la tirosinquinasa, el inhibidor de la tirosinquinasa, entonces se produzca un crecimiento continuo. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en el linfoma de Burkitt hay una translocación 8-14 que actúa, el gen que se obtiene, que es el 14, actúa sobre la proteína MYC. ¿Se acuerdan que habíamos visto la proteína MYC que estaba en el núcleo, que actuaba, hacía que se produjeran los factores de transcripción? Entonces hay un aumento de la expresión de genes pro crecimiento, ¿no? Pero no un aumento de la expresión normal, sino que hay una expresión de un aumento de expresión de estas proteínas, pero continuo, ¿no? Y está en relación al linfoma de Burkitt. ¿Cuál otra forma de mutar tienen? Acá hay un ejemplo, ¿no? Que se puede amplificar, por ejemplo, ¿no?
Entonces hay una amplificación de una zona del cromosoma y esta amplificación del cromosoma va a hacer que este no pueda eh, tener las funciones normales que tiene. Por ejemplo, hay una amplificación en MIC también. Entonces va a haber diminutos dobles, va a haber la producción de diminutos dobles que tienen que ver con un neuroblastoma, por ejemplo, en los humanos, ¿no? La siguiente. Entonces, estos oncogenes van a producir oncoproteínas, ¿no? Mutadas, obviamente, las mismas que producen los protooncogenes, o sea, factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento, traductores de señales, proteínas de transcripción nuclear y reguladores del ciclo celular, ciclinas dependientes de quinasas. La siguiente. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Tenemos el ejemplo, dentro de los factores de crecimiento, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ¿no? Si este muta, tenemos un astrocitoma. Receptores de factores de crecimiento, ¿no? De la familia de factores de crecimiento epidérmico. Si este muta, podemos tener el adenocarcinoma de pulmón. Proteínas involucradas en la transformación de señales, por ejemplo, CARRAS, ¿no? Si hay una mutación, tenemos tumores de colon, pulmón, páncreas. Proteínas reguladoras nucleares, el MIC, del cual ya hemos hablado, si hay una translocación, podemos tener el linfoma de Burkitt. Reguladoras del ciclo celular, las ciclinas. Si ellas mutan, podemos tener linfomas células del manto, por ejemplo, ¿no? Mieloma múltiple. Entonces, cada una de de las mutaciones de estas proteínas que están en relación a los oncogenes nos llevan a tener distintos tipos de neoplasia. La siguiente. Y acá quiero que pongan especial énfasis y miren la primera imagen, ¿ya? Esa es la que vamos a desarrollar porque con eso nos vamos a guiar para todas las demás, para todo lo demás que hablemos. Acá he puesto el crecimiento según la línea de la tirosina quinasa, ¿no? Entonces tenemos al lado superior en verde el factor de crecimiento que se une a su receptor de factor de crecimiento. Tenemos el RAS inactivo, ¿no? Que se activa, o sea, se fosforila. El RAS inactivo, fíjense, que está unido a difosfato de guanosina, ¿no? Con dos fósforos. Cuando se activa, fosforila y por lo tanto ya tiene tres fósforos. Entonces, el RAS activo está unido a trifosfato de guanosina. Este RAS activo va a ir al llevar señales al núcleo a través de dos vías, ¿no? Las vías del fosfatidil de inositol 3 quinasa, que es la PI3K, y la vía de RAF, ¿no? El RAF, a su vez, va a activar al MAPK y la vía del fosfatidil inositol 3 quinasa va a activar a AKT y a mTOR y por ambas vías van a activar a MYC, por ejemplo, y va a haber el aumento de transcripción de los genes procrecimiento, haciendo que haya mayor metabolismo procrecimiento, aumento de la síntesis proteica y se progresa al ciclo celular y por lo tanto hay crecimiento celular. Eso es lo normal, pero cuando ya ocurre este crecimiento, obviamente tiene que cesar, ¿no? Y por lo tanto, se activa lo que ahí dice GAP, esa molécula que está en verde, ¿no? Que es la proteína activadora de GTPasa, haciendo que GTP pase a GDP. Y otra vez está el RAS inactivo y eso es lo normal. También tenemos el PTEN que inactiva, por otro lado, la vía del fosfatidilinositol 3 quinasa para que no se complete el ciclo celular.
Entonces, eso es lo normal y recuérdenlo porque vamos a hablar mucho de esto en los siguientes slides. También les había dicho que esta es la vía de la tirosina quinasa, ¿no? Pero hay otras vías también de activación, como el ligando Notch, la vía BWNT, la vía SHH, etcétera, que también tienen que ver con el crecimiento celular. La siguiente, por favor. Entonces, cuando ya estamos en el núcleo, ya, se activó la vía y nos vamos al núcleo, ¿ya? Entonces, esta parte también quiero que la recuerden. Ustedes saben que el ciclo celular empieza con G1. En G1 se comienzan a producir todas las proteínas, todo lo que tiene que ver con organelas, ribosomas, etcétera, ¿no? De la fase G1 pasa a la fase S. En la fase S se produce la síntesis ya de los ácidos nucleicos. Luego pasa a la fase G2. En la fase G2 se termina de completar todas las proteínas, lípidos, etcétera, que necesita la célula y luego se produce la mitosis, ¿no? Porque ahí ya hay el doble de material nuclear y el doble de material citoplasmático, entonces hay la mitosis. Muy bien, ahora tenemos por encima de ellas, ¿no? Para que empiece el ciclo celular, tenemos, empezando por la parte superior de la izquierda, tenemos la ciclina D que se une a la ciclina dependiente quinasa 4, la CDK4, ¿no? La ciclina dependiente quinasa 4. Muy bien. Se une y este complejo, ciclina D, ciclina dependiente quinasa 4, va a hacer que empiece el ciclo celular. Entonces va a ser que se active la fase G1. Pero lo más importante es que cuando la fase G1 pasa a la fase S. Y ahí están viendo que por encima está RB, ¿no es cierto? RB hipofosforilado es RB activo, porque RB es un inhibidor del ciclo celular. Cuando RB se fosforila, se vuelve RB inactivo y el ciclo celular empieza, ¿no? O sea, pierde su actividad inhibitoria. Muy bien. ¿Y cuándo ocurre eso? Ocurre eso cuando la ciclina D se une a la ciclina dependiente quinasa 6. Entonces ahí va a pasar del RB de activo al RB inactivo. Entonces, ocurre, luego está la ciclina A unida a la ciclina derivada, dependiente de quinasa 2 y así sucesivamente hasta que terminamos con la ciclina B unida a la ciclina dependiente de quinasa 1 y ya se va a producir la mitosis. Pero hay factores sobre esto que inhiben a estos complejos ciclina dependiente de quinasa. ¿Cuáles son? En este primer punto de la unión ciclina de ciclina dependiente quinasa 4, el inhibidor es el P16, ¿ya? O sea, ese puede inhibir que empiece G1. En el segundo punto, y el más importante, G1, cuando pasa a S, entonces tenemos como inhibidores de la ciclina D y ciclina dependiente quinasa 6, tenemos a P21 y P27. ¿Y cómo van a inhibir? Porque ustedes habrán escuchado la proteína P53, de la cual vamos a hablar después. La P53 se activa y hace que la P21 se active también. Y al activarse la P21 va a inhibir al conjunto ciclina D, CD, ciclina dependiente quinasa 6, y entonces va a hacer que el RB no se fosforile. Por lo tanto, va a impedir que pase de la fase G1 a la fase S. Y ahí al costado también ven que otro inhibidor es P27. Y el P27 se va a actuar, o sea, va a hacer su función inhibidora cuando haya producción de factor
de factor transformante beta, ¿ya? Entonces, ese va a hacer su función, mm, va a hacer que PES27 inhiba ese complejo. Es decir, el P53 actúa sobre P21, haciendo que cumpla su función. Y el factor de crecimiento transformante beta actúa sobre P27. Muy bien, eso está acá en este cuadro, ¿no? Entonces sé que ciclina dependiente quinasa 4 con la ciclina D forman un complejo que va a fosforilar a RB. Luego viene la familia P21, P27, que van a bloquear el ciclo celular, ¿no? Y acá está también que el P21 es inducido por el P53 y el P27 es inducido por factor de crecimiento transformante beta, ¿no? Ahora, también tenemos que el P16, cuando se une a la ciclina, ciclina dependiente quinasa 4, y que promueve los efectos inhibitorios de RB, también tenemos que la P14 aumenta las concentraciones de P53 mediante la inhibición de la actividad de M2, MD, M2. Y esto lo vamos a ver a continuación, pero por favor recuerden esto. MD, M2 inhibe a la P53, ¿no? Entonces, recordad también que los componentes de control del ciclo celular que son muy importantes es RB y P53. La siguiente, por favor. Entonces, los conceptos claves acá son que los protoncogenes son genes normales, que los tienes tú, los tengo yo, que promueven el crecimiento normal. Y los oncogenes son genes mutados, ¿no? De los protoncogenes y que tienen una función autónoma independiente de señales. Y por eso van a hacer que las células se reproduzcan y se reproduzcan y se reproduzcan y están en relación pues a las neoplasias malignas. La siguiente. Estas a la vez van a producir oncoproteínas que van a tener una expresión continua de factores de crecimiento y sus receptores, van a hacer que haya mutaciones de los receptores de factores de crecimiento, de las moléculas tirosinquinasa y de las moléculas de señalización, van a hacer que haya incremento de MYC, que es un factor de transcripción, y va a hacer que haya mutaciones que incrementan la actividad de ciclina dependiente quinasa 4, unida a ciclina D, que a la vez va a inactivar a RB. La siguiente. La siguiente. Bien, entramos al punto 2. Insensibilidad a la inhibición del crecimiento en los genes supresores de tumores. La siguiente. Entonces, los primeros proteogenes son genes que van a, y cuando se producen oncogenes, van a hacer que haya una producción exagerada de las células. Después, ¿qué otra cosa tenemos nosotros? Tenemos los genes supresores de tumores. Esta es su función, más bien es que no, las células que están malas, que tienen daño eh, de ADN, etcétera, desaparezcan, ¿no? Inhiben la proliferación celular actuando como reguladores. ¿Y cuáles son? RB, que ya hemos visto, que inhibe el ciclo celular, APC, BRCA1, BRCA2, P53, BWT1, NF1, NF2, VHL. La siguiente, también llamados antioncogenes. La siguiente. Bien. Hemos visto también que estos, por ejemplo, la P53, habíamos hablado del RB, factor de crecimiento transformante beta, etcétera. También hay genes que inhiben la ciclina y la ciclina dependiente quinasa, ¿no? De los que hemos hablado, el P21, el P27, el P16, P15, P18. La siguiente. Acá ya hemos visto esta parte, como el P16 inhibe a la ciclina D y la ciclina dependiente de quinasa 4, el P21 que depende de P53 inhibe la ciclina D con la ciclina
dependiquinasa 6, el P27 que está en relación a factor de crecimiento transformante beta, la inhibe y así, ¿no? Estos son inhibidores. La RB activa inhibe el ciclo celular, la RB fosforilada, que es inactiva, hace que más bien se continúe el ciclo celular. Bien, la siguiente, por favor. Bien, entonces, las proteínas codificadas por antioncogenes, o sea, los genes inhibidores, que se pueden activar son proteínas que inhiben las rutas de la señalización mitogénica, inhibidores de la progresión del ciclo celular, inhibidores de programas de metabolismo de angiogénesis, inhibidores de invasión y metástasis, habilitadores de la estabilidad genómica, factores de reparación de ADN y otras con mecanismos desconocidos. La siguiente. Las alteraciones de estas supresores de tumores, también llamados antioncogenes, son generalmente por delección, ¿no? Y se alteran ambos alelos. La siguiente. Entonces acá tenemos un cuadrito, ¿no? Inhibidores de las vías de señalización mitogénica, por ejemplo, el APC, ¿no? Que está en relación a carcinomas de estómago, de colon, páncreas, melanoma. Inhibidores de la progresión del ciclo celular, como la que habíamos visto, RB, ¿no? Que está en relación a retinoblastoma, osteosarcoma, carcinoma de mama, carcinoma de colon, pulmón. La siguiente. Inhibidores de programas de procrecimiento, metabolismo y angiogénesis, por ejemplo, VHL, que está en relación a carcinoma de células renales. Inhibidores de la invasión y de la metástasis, la CDH1, por ejemplo, que está en relación al carcinoma gástrico, carcinoma lobulillar de mama, facilitadores de la estabilidad genómica, la P53 tiene también esa función y que está en la mayor parte de tumores malignos en los seres humanos, los factores de reparación de ADN, que son BRCA1, BRCA2, que están en relación con cáncer de mama, y algunos mecanismos inciertos, ¿no? Como por ejemplo BWT1, que está en relación a tumor de Wills y ciertas leucemias. La siguiente. Bueno, acá tenemos la mutación RB, pues de forma esporádica y forma familiar. Como ustedes ya saben, en la forma esporádica hay una mutación primera que se realiza de forma esporádica, el cigoto no tiene ninguna mutación, luego se produce una segunda mutación y se produce retinoblastoma. En la forma familiar, ya el cigoto nace con una mutación y luego se produce otra mutación que ya es esporádica y también se produce la retinoblastoma. La siguiente. Bien, ahora hablamos del gen supresor RB, ¿no? Lo habíamos visto en el ciclo celular y tenía gran preponderancia porque hace que pase de G1 a S. Entonces, en la parte izquierda tenemos a los inhibidores del ciclo celular, ¿no? Factor de crecimiento transformante beta, P53, otros. Cuando esos inhibidores estimulan, ¿no? Estimulan, como habíamos visto, pueden estimular, por ejemplo, la ciclina dependiente quinasa P16, ¿no? Entonces, inactivan. ¿Qué inactivan? Este P16, habíamos visto que inactiva la ciclina D, que estaba en unión a la ciclina dependiente quinasa 4. Y entonces van a hacer que el RB, miren, se una, no, no haya fosforilación, se una a esta enzima E2F. Se una y se rodea de histonas. Entonces, el sitio E2F no reconoce este complejo y por lo tanto bloquea la transcripción y hay un bloqueo al final de la fase G1 para que no pase a la fase S. Eso es lo que normalmente hacen los inhibidores
del crecimiento, como factor de crecimiento transformante beta, P53, otros, ¿no? En cambio, los factores de crecimiento, por ejemplo, el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento de las plaquetas, etcétera, activan la ciclina D, que es una unidad de la ciclina pendiente quinasa 4, y hacen que haya fosforilación y por lo tanto inactivación de la RB. La RB libera esta enzima E2F que se une a su sitio E2F y hace que se activen los factores de transcripción y por lo tanto se pase de la fase G1 a la fase S. La siguiente, por favor. ¿Qué hace el gen supresor P53? El gen supresor P53 que se activa en casos de anoxia, oncoproteínas mutadas, daño de ADN, etc., tenemos en el lado izquierdo una célula normal sin daño de ADN. Y les dije que recuerden esa molécula MD-M2, ¿no? Esa molécula MD-M2 en presencia de P53 hace que la P53 se degrade. ¿Ya? Eso es lo normal. Muy bien. Pero cuando la célula, por ejemplo, presenta daño de ADN, ¿no? Entonces, la MDM2 no se une y la P53 comienza a acumularse. Se une el ADN al ADN y regula, ¿se acuerdan cuando vimos el ciclo celular? A través de la P21 hace que se detenga el ciclo en G1. ¿Para qué? Para que se pueda reparar el ADN. Por otro lado, esto puede ir directamente a reparar al ADN, ¿ya? Si falla la reparación, entonces la célula se va a senescencia. Y si hay una regulación positiva de genes proapoptóticos, por ejemplo, se va a la apoptosis, ¿no? Entonces, puede pasar tres cosas. Que la célula se le repare el ADN y ya la célula nuevamente sana, que se vaya a la senescencia, o sea que ya no se pueda replicar, o que la P53 active pues las moléculas proapoptóticas y la célula se muera por apoptosis. ¿Qué pasa si la P53 muta? Lo que va a pasar es que ante el daño de ADN, los genes que tenían que ser activados por P53 no se activan. Por lo tanto, por ejemplo, P21 no va a ser una palada de ciclo celular, no va a haber reparación de ADN, no va a haber senescencia. Entonces las células comienzan a mutar y hacen mutaciones adicionales y se produce la siguiente. ¿Qué pasa con el gen supresor APC, no? APC, fíjense, en la parte izquierda forma un complejo de destrucción y esta se activa, ¿no? Si la célula está en reposo, tiene que ver con el receptor WNT. Entonces, la beta-catenina es destruida por este complejo de destrucción en el cual está APC y no hay proliferación celular. Sin embargo, si hay estimulación a través de WNT, entonces el complejo de destrucción es desactivado y la beta-catenina se va al núcleo y activa factores de transcripción y hay proliferación. También puede ocurrir que la célula tumoral tenga APC mutado. Entonces sí existe APC, pero no funciona. Por lo tanto, también la beta-catenina va a aumentar, va a ir al núcleo, va a activar factores de transcripción y va a haber proliferación. La siguiente.
Igual, ¿no? El factor de crecimiento transformante beta, la siguiente, son inhibidores de la proliferación. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya, así como el gen supresor BHL. La siguiente, cuando estos últimos mutan, también pierden la efectividad y ya no son inhibidores. Por el contrario, liberan todo lo que están inhibiendo y se produce la proliferación celular. La siguiente, ya. También tenemos las alteraciones metabólicas, el efecto Warburg. El efecto Warburg este, es muy interesante. El que lo descubrió o lo estudió ganó el premio Nobel en 1931 y actualmente se usa muchísimo en la tomografía con emisión de protones para ver dónde están si hay metástasis, por ejemplo, o dónde pueden estar las células neoplásicas, ¿no? ¿Por qué? Normalmente, ante ante una célula que tiene oxígeno, lo que ocurre con la glucosa es que la glucosa se convierte en piruvato y luego entra a la mitocondria, ¿no? Hace el ciclo de Krebs y se produce ATP. Muy bien, y bastante ATP. Sin embargo, las células cancerosas no hacen esto, a pesar de que tienen oxígeno, ¿no? este, hacen que se produce el piruvato, pero en el mismo citoplasma hacen que este se convierta en lactato, con muy poca producción de ATP. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Ocurre esto porque a la célula neoplásica no le importa tener ATP, no le importa tener energía, lo que quiere es tener bastantes componentes para formar eh, o sea, quiere tener proteínas, lípidos, aminoácidos, etcétera, para formar más organelas porque está en una división grande y constante. Entonces, esto favorece el crecimiento celular rápido, más que la fosforilación oxidativa. A esas células no les importa mucho eso, lo que les importa es tener material para poder crecer, ¿no? Y esto ocurre en las células malignas y también en las células embrionarias que tienen un crecimiento rápido. También el término autofagia, ¿no? Las células normales, por ejemplo, cuando tienen una proteína dañada, cuando tienen metabolitos ahí por el citoplasma, los introducen dentro de los lisosomas y eh, lo meten luego a la mitocondria para producir energía, o sea, les sirve como leña, digamos, ¿no? Para producir energía. En cambio, el cáncer, en los estados de deprivación de nutrientes, utilizan esta autofagia para poder seguir viviendo, ¿no? Y esto puede ser responsable de algunas fallas terapéuticas. La siguiente, por favor. Acá tenemos, ¿no? Una célula en reposo. Por ejemplo, saca algunos lípidos de la membrana, los introduce a sus lisosomas, luego estos entran al ciclo de Krebs y producen ATP. Eso es lo que hace normalmente una célula, ¿no? Una célula en crecimiento, ya sea sana o tumoral, y ahora estamos hablando de las células tumorales, entonces lo que hace es introducir la glucosa y la convierte en piruvato dentro de su citoplasma y a la vez la convierte en lactato dentro de su citoplasma con muy corta producción de ATP, porque lo que quiere es lo de la izquierda, ¿no? Lo de la derecha, perdón, hacer síntesis de nucleótidos, de aminoácidos, síntesis proteica, que haya lipogenia, que haya síntesis de aminoácidos para que haya crecimiento celular. Lo que necesita es materia prima para que crezcan sus células y se puedan reproducir. La siguiente. También tenemos el oncometabolismo, ¿no? Y dentro del oncometabolismo, el isocitrato de deshidrogenasa, IDH, es el que
es el más conocido, ¿no? Que está dentro de la mitocondria y cuando muta produce un oncometabolito que se llama 2-hidroxiglutarato. Ese 2-hidroxiglutarato va a inhibir a TET2. ¿Qué es lo que hace o hace que pierda la actividad de TET2? ¿No? TET2 va y la pérdida de esta actividad va a conducir a que haya, por ejemplo, aumento de la metilación de ADN, ¿no? Y esos son factores epigenéticos, ¿no? Los factores epigenéticos o alteraciones epigenéticas no tienen que ver, como en los casos anteriores, con la secuencia de nucleótidos. Tiene que ver más bien con alteraciones, por ejemplo, en la metilación, alteraciones en las histonas, o sea, todo, no tiene que ver con los genes, sino tiene que ver con lo que lo rodea. Entonces, esta pérdida de TET2 hace que aumente la metilación de ADN y hay alteración de la expresión génica y por lo tanto hay transformación celular. La siguiente, por favor. Entonces, el metabolismo Warburg favorece la glucólisis sobre la fosforilación oxidativa. Muchas oncoproteínas como RAF, MIM, receptores de factor de crecimiento, inducen o contribuyen a que haya este tipo de metabolismo. El estrés puede inducir a las células a que hagan autofagia y algunas oncoproteínas como IDH mutada provocan altos niveles de oncometabolismo, ¿no? Que alteran el epigenoma y obviamente conducen a cambios oncogénicos. La siguiente. Evasión del programa de muerte celular. Ustedes saben que las células tienen que morir por apoptosis. Entonces nosotros tenemos los antiapoptóticos, que es BCL2, BCLX, MCL1, que yo no quiero tener en mi cuerpo antiapoptóticos, porque obviamente uno desea que su célula se muera en el momento que se tiene que morir. Entonces, ¿cuáles son los factores proapoptóticos? Por ejemplo, VAX, VAC. Y los neutralizantes de la acción de las proteínas antiapoptóticas, o sea, los neutralizantes de BCL2, BCLX, MCL1, es BAT, BIT y PUMA. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros tenemos acá, ¿no? En verde tenemos la muerte celular normal. Cuando hay daño de ADN, ya sea por sustancias químicas, radiación, etcétera, etcétera, entonces se va a producir o se va a estimular la producción de P53. P53 está en relación a las moléculas apoptóticas, VAX y VAC. Estas moléculas apoptóticas van a hacer que se permeabilice la mitocondria y que salga el citocromo C liberado, que se va a unir a PAF1. Esta va a activar la caspasa 9, la misma que activa la caspasa 3 y se produce la apoptosis. Muy bien, eso es lo normal. Acá en rojo a la derecha vamos a ver los mecanismos de evasión de muerte celular, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esos mecanismos? Por ejemplo, la pérdida de función de P53, ¿no? Ya sea por mutación o ya sea por un aumento de MD-M2. ¿Se acuerdan que MD-M2 se unía a la P53 y la inactivaba, ¿no? La destruía. Entonces, si por algún motivo hay aumento de M2, va a destruir a la P53. ¿Qué otra cosa puede pasar a nivel de mitocondria? Que aumenten las moléculas que evitan la apoptosis, ¿no? Por ejemplo, la BCL2, la BCLX y la MCL1. ¿Qué otra cosa puede pasar? A nivel de la caspasa 9, que se activen algunos inhibidores de la apoptosis. Y entonces en cualquiera de estos puntos que se altere, lo que va a haber es que haya supervivencia celular. La siguiente. Entonces, la apoptosis se inicia, como ya saben ustedes, a través de una vía intrínseca y extrínseca, ¿no? Y activa una cascada de caspasas, ¿no? En más de 85% de casos de linfoma folicular, el gen BCL2 está sobreexpresado. Y la sobreexpresión de otros mismos de BCL2 están ligados a la supervivencia y resistencia a drogas de algunas células neoplásicas. La siguiente.
Tienen además estas células un potencial replicativo ilimitado. Sigue, por favor, ¿no? Hacen escape a la senescencia. La senescencia es una célula que ya no se va a replicar, ya no se va a reproducir. Normalmente, las células tienen 60, 50, 70 divisiones y envejecen, ¿no? La telomerasa evita esto en ciertas circunstancias, pero nuestras células, salvo muy poquitas y muy conocidas, no tienen función de telomerasa. Las células neoplásicas malignas sí tienen actividad de telomerasa, y la senescencia se ha asociado con la regulación al alza de P53 y P16. La siguiente, por favor. Como vimos anteriormente, ¿se acuerdan que la P53 actuaba y hacía que la célula entre en senescencia, ¿no? O sea, la P53 actuaba y la célula se volvía normal, se reparaba, entraba en senescencia o había apoptosis. Muy bien. Entonces acá tenemos, miren, en la parte inferior izquierda tenemos un cromosoma normal, que su telomerasa está inactiva, como debe ser. Al dividirse 50, 60, 70 veces, los telómeros se acortan, que son las partes distales que están de rojo, ¿no es cierto? Los telómeros acortados exponen el extremo de un cromosoma, ahí está en blanco, y puede ocurrir lo de la izquierda, ¿no? Que actúe la P53 y entonces la célula entra en senescencia. Eso es lo normal, pero puede ocurrir que pase lo de la derecha, ¿no? Que haya una alteración, mutación, disminución, lo que fuera de P53. Entonces se van a fusionar dos cromátides y forman un cromosoma dicéntrico que va a entrar al ciclo celular, va a entrar a anafase, luego va a hacer una ruptura, ¿no? Esto se llama ciclo, rotura, fusión, puente. Entonces va a haber una célula, dos células que van a tener distintas, el cromosoma va a ser completamente distinto al que empezó, ¿no? Y ni siquiera están parecidos los de ellos. Entonces, puede ocurrir dos cosas. La célula neoplástica puede reactivar la telomerasa y comenzar a reproducirse y formar un tumor maligno. O puede no reactivar la telomerasa y va a ser la catástrofe mitótica y se produce la muerte celular. La siguiente, por favor. Entonces, esa catástrofe mitótica, las células resistentes a la senescencia sufren una crisis mitótica, ¿no? El ADN se daña, no se puede reparar, ocasiona la activación de la apoptosis vía P53. Pero el P53 alterado continúa la replicación, duplicándose el ADN roto, produciéndose más cromosomas dicéntricos, y entonces cuando los ciclos mitóticos continúan, en algún momento se produce la crisis mitótica y la muerte celular, ¿no? Si las células en crisis reactivan la telomerasa, mediante oncogenes o genes supresores alterados, se pueden producir las células neoplásicas. O sea, pueden seguir dos caminos, crisis mitótica o una activación de la producción de células neoplásicas. La siguiente, autorrenovación en el cáncer. El cáncer, la siguiente, por favor. El cáncer tiene, por ejemplo, en esta leucemia mieloide crónica que está a la izquierda, se produce el cromosoma Filadelfia, hay una célula madre, ¿no? Que vaya a mutar con su cromosoma Filadelfia, entonces ya es célula madre mutada, ¿no? Y puede tener una célula hija que sea idéntica a ella y otra célula hija que vaya a la propalación de la masa tumoral. O, por ejemplo, en la leucemia premielocítica aguda, tiene ya la progenitora, ya tiene la mutación y a la vez puede tener esta progenitora mutada con características similares a la célula madre, una célula hija idéntica y otra que vaya a formar también la población de la masa tumoral. La siguiente, por favor. Algunas células de las neoplasias malignas son de tipo célula madre, ¿no? Entonces pueden originar otra célula madre alterada a partir de alteraciones genéticas adquiridas.
Las lesiones que inactivan la senescencia de las células malignas reactivan la telomerasa, lo que incrementa el potencial replicativo de esta célula, como hemos hablado anteriormente. La siguiente, angiogénesis. Vamos a terminar, no se preocupen. La angiogénesis tumoral, las células tumorales necesitan alimento y necesitan oxígeno, y por lo tanto necesitan sangre, y la sangre viene por los vasos. Entonces las células tumorales producen angiogénesis y hacen que se produzca el factor de crecimiento endotelio vascular y el factor de crecimiento de fibroblastos. La siguiente, por favor. Bien, entonces la hipoxia hace que estabiliza la HIF1A, se activa la transcripción de citoquinas para que haya estos factores de crecimiento, se estimula entonces la proliferación del endotelio y hay nuevos vasos en el tumor. La siguiente, por favor. Y también hay ramificación de estos vasos, ¿no? Bien, la angiogénesis tumoral tiene mutaciones de genes supresores y oncogénesis porque estos van a favorecer la angiogénesis, ¿no? ¿Se acuerdan de RAS, la vía RAS, ¿no? De la que habíamos hablado, la tirosinquinasa y la RAS mutaba. Entonces, esa vía RAS va a inducir la transcripción del factor de crecimiento endotelial vascular. Las mutaciones en RAS o MYC regulan también el alza y la producción de este factor de crecimiento. Y estos factores de crecimiento están expresados en varias células tumorales, ¿no? Pueden ser detectadas en suero y orina. La siguiente. Entonces, cuando los tumores inician crecimiento, no producen angiogénesis. Cuando cambian a fenotipo angiogénico, es porque están acumulando muchas mutaciones. Normalmente P53 inhibe la angiogénesis por el estímulo de la trombospondina. Y la P53, si la P53 muta, entonces no puede inhibir la angiogénesis y por lo tanto estimula la angiogénesis. Entonces los tumores que tienen P53 mutados van a proliferar, van a tener una proliferación de vasos, entre otros, ¿no? La siguiente. La siguiente, por favor. Bien. Entonces, ¿pero para qué sirven, no? Es esencial para su crecimiento. La hipoxia de las células hace que se dispare esta angiogénesis. Otros factores que regulan la angiogénesis es P53, como ya hemos visto, RAS, MYC y MAP. Actualmente se utilizan inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular para tratar al cáncer avanzado, ¿no? O sea, inhibe que haya angiogénesis. Por lo tanto, al no haber vasos, no hay sangre, no hay oxígeno, no hay alimentos. La siguiente, por favor. Invasión y metástasis. La siguiente. Miren, las células están unidas por algunas proteínas. Por ejemplo, las células epiteliales están unidas por los semidesmosomas, ¿no? Y esas están unidas, tienen caderinas, ¿no? Por otro lado, también las células epiteliales están unidas a la membrana basal. Muy bien. Cuando se produce, cuando se va a producir la invasión, se va a producir algunas enzimas que van a romper digamos, si esta es una epidermis, van a romper la dermis, se va a producir, por ejemplo, colágenas tipo 4, que va a metabolizar el colágeno, va a haber degradación de la matriz extracelular y las células van a poder, al romperse esos puentes de unión, van a comenzar a introducirse por debajo de la membrana basal, ¿no? Las células tumorales se unen a unos sitios de escisión, comienzan a penetrar
y esa caderina se comienza a romper para que las células se individualicen y se puedan introducir dentro de la matriz extracelular. La siguiente, por favor. Entonces, primero hay separación de las células tumorales del resto de la masa tumoral, ¿no? Hay fijación de los componentes a la matriz, se degrada la matriz extracelular y hay inmigración de las células tumorales. La siguiente, ¿no? Y acá tenemos un dibujito, ¿no? Donde, a la derecha, donde vemos un vaso, ¿no? Un vaso de las células tumorales comienzan a desprenderse de la masa y penetran pues a través de los vasos, se unen a los linfocitos, plaquetas y en determinado momento otra vez se unen a la pared vascular y salen a través de ellas, hacen una extravasación y van, y eso produce la metástasis del tumor en un sitio alejado. La siguiente. Entonces, las características de malignidad, que invadir tejidos en 4 etapas, pérdida de contacto, degradación de la matriz extracelular, se fijan a componentes de la matriz extracelular y luego migran, ¿no? Es la pérdida de contacto intercelular es por pérdida de la E-caderina. La degradación de la matriz extracelular y membrana basal es por las enzimas proteolíticas secretadas por estas células. Las enzimas proteolíticas liberan algunos factores secuestrados en la matriz extracelular, generando quimiotaxis y fragmentos angiogénicos, ¿no? Muchos tumores llegan al lecho capilar y de ahí se van al hígado, pulmón. Algunos tumores muestran tropismo por algún órgano en especial y existen genes que promueven la transición de epitelio a mesénquima, como esos genes que están viendo, ¿no? La siguiente, por favor. Evasión de defensa del huésped. Siguiente. Nosotros sabemos que tenemos, miren, por ejemplo, en la parte superior tenemos una célula que va a expresar en su complejo de histocompatibilidad mayor de clase 1 los antígenos, ¿no? La célula tiene sus proteínas propias normales, entonces no va a tener ninguna respuesta del linfocito T. Sin embargo, las células tumorales van a expresar antígenos tumorales. Entonces, los linfocitos T citotóxicos CD8 se van a activar, ¿no? Cuando, por ejemplo, este, hay, hay proteínas creadas por mutaciones conductoras o pasajeras, entonces se van a exponer en el complejo histocromático mayor, el linfocito T va a actuar sobre ellas. Muy bien. ¿Qué más puede pasar? Que una proteína propia esté sobreexpresada, entonces también el linfocito va a actuar sobre ella, o que una proteína propia se exprese de manera aberrante, entonces también se va a activar el linfocito TCD8 citotóxico, ¿no? También puede ocurrir que haya un virus oncogénico, por ejemplo, el virus del PBH, ¿no? Que va a hacer que haya la proteína E6, E7 y que entonces ante este antígeno específico se active el linfocito T. La siguiente. Entonces, ¿qué hacen estas células neoplásicas para evadir ese sistema inmunitario que las va a matar, ¿no? Lo que normalmente ocurre es que, por ejemplo, tenemos la imagen de la izquierda, ahí tenemos una célula dendrítica. La célula dendrítica, ante una célula que se ha destruido, que se ha muerto tumoral, la fagocita. Entonces, en su complejo de histocompatibilidad mayor de tipo 1, expone ese antígeno, se va al ganglio, el linfocito C se activa, ¿no? El linfocito T se activa, perdón, y ese linfocito T activado se va hacia la célula tumoral y comienza a destruirla. Eso es lo normal. Entonces, cuando eso ocurre, las células tumorales, las células neoplásicas, tienen evasión inmunitaria.
¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen, por ejemplo, es el linfocito T, estamos en la parte rosada, ¿ya? O sea, la segunda, reacción inmunitaria de los tumores. Por ejemplo, los linfocitos T tienen que, que estar en contacto con el antígeno de histocompatibilidad, con el complejo de histocompatibilidad mayor que les va a proporcionar al antígeno, pero la célula tumoral se hace deficiente en complejo histocompatibilidad mayor de clase 1, o sea, no expone el antígeno. Y como no expone el antígeno, el linfocito T no puede destruirlo. La otra cosa que puede hacer es que está bien, expone el antígeno, pero entonces va el linfocito T, lo reconoce y lo podría destruir, pero el linfocito T necesita la coestimulación de otra proteína, que es la CD28. Pero lo que hace la célula tumoral es, hace un ligando inhibidor que se liga al receptor inhibidor del linfocito T y por lo tanto lo inhibe. Entonces el linfocito T no puede actuar. ¿Qué otra cosa hace? Ya el linfocito T reconoce en el complejo de histocompatibilidad mayor al antígeno y lo va a atacar, pero la célula neoplásica produce citoquinas inmunodepresoras y por lo tanto inhibe la actividad del linfocito T. ¿Qué otra cosa puede hacer? Puede fallar en la síntesis de antígeno tumoral, ¿no? Variante de pérdida del antígeno de la célula tumoral. Entonces el linfocito T ya no lo reconoce. Y por último, puede inhibir la activación del linfocito T o la diferenciación de los linfocitos T mediante activación de linfocitos T reguladores. Entonces, los linfocitos T ya no pueden actuar tampoco sobre estas células. La siguiente, por favor. Mire, esto me importa mucho que lo recuerde. Tenemos, por ejemplo, la célula presentadora de antígeno en la parte izquierda, ¿ya? El CTLA4 es el antígeno 4 asociado a linfocitos T citotóxicos. Muy bien. Entonces tenemos la célula T inactiva. Miren, en la célula presentadora de antígeno tiene su complejo de histocompatibilidad mayor donde está exponiendo al antígeno. Y el linfocito tiene su receptor y se une. Hasta ahí todo ok, perfecto. Pero les había dicho que el linfocito además necesita una coestimulación para poder actuar. ¿Y cuál es esta coestimulación para que pueda actuar? El CD28 del linfocito se tiene que unir a la proteína B7 de la célula presentadora de antígeno o de la célula tumoral para que pueda actuar. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que también hay una proteína que se llama CTLA4, que es el antígeno 4 asociado a linfocitos T citotóxicos, que es inhibidora de la acción del linfocito. Entonces, ¿qué hace la célula presentadora de antígeno o la propia célula tumoral? Hace que esta B7 se una a CTLA4 y por lo tanto el CD28 se va a quedar libre, no se va a unir. Por lo tanto, no se va a producir la coestimulación y la CTLA a veces es inhibidora. Entonces, la célula T está inactivada y la célula tumoral que está abajo continúa tranquila y contenta. En cambio, ya a la derecha tenemos la célula presentadora de antígeno, expone su complejo histocompatibilidad mayor el antígeno, se une a su receptor. La CD28 se une a la proteína B7. ¿Por qué? Porque hay algunos eh, medicamentos que se dan para que se una hay un anticuerpo anti-CTLA que se une a CTLA y lo bloquea. Por lo tanto, este no se puede unir a la proteína 7
y ya tenemos la célula T activa con su coactivación, todo ok, la CD28 es una B7 y la célula T se activa y al activarse muere la célula tumoral. Entonces se está probando algunos medicamentos que son anticuerpos anti-CTLA4 para poder controlar también las neoplasias malignas. La siguiente, por favor. Lo mismo ocurre con el PDL1, ¿no? PD1, miren, una célula T expresa PD1. Entonces, ¿qué hace la célula tumoral? La célula tumoral expresa un ligando de PD1, PDL1, y la inactiva, ¿no? Y la inactiva. Normalmente lo anterior se produce en linfocitos vírgenes, ¿no? Porque están viendo que está siendo producida, o sea, que la está activando no la célula neoplásica, sino la está activando la célula presentadora de antígeno, ¿no? Y se produce generalmente en los ganglios. En cambio, esto ya ocurre en los tumores ya desarrollados y cuando ya los linfocitos han sido activados anteriormente. Entonces, tienen una molécula que se llama PD1 y la célula tumoral hace un ligando para PDL1 y lo inactiva al linfocito. La siguiente. Entonces, dentro de las terapias actuales, están haciendo un anti-PD1, ¿no? Que se une al, al linfocito T citotóxico y se activa, porque ya el PDL1 de la célula tumoral no se une, o sea, el ligando no se une a este PD1 y por lo tanto es una terapia bastante buena porque las células T siguen activas, ¿no? La siguiente. Entonces, las células tumorales pueden ser reconocidas por el sistema inmune como no propias y ser destruidas. La actividad antitumoral está mediada por mecanismos mediados por células. Los antígenos tumorales son presentados por el complejo de histocompatibilidad mayor clase 1 y son reconocidos por linfocitos T, CD8 citotóxicos. Existen muchos tipos diferentes de antígenos tumorales. Los pacientes inmunosuprimidos tienen alto riesgo de desarrollar neoplasias malignas. En los pacientes inmunocompetentes existen varios mecanismos de evasión del sistema inmune y actualmente se está usando anticuerpos que superan esta evasión con éxito. La siguiente. Inestabilidad genómica. Eso es lo último. Entonces, en el crecimiento normal hay genes que reparan ADN, ¿se acuerdan que los hemos visto, no? Factores de reparación de ADN, que son los MMR, factores de reparación de escisión de nucleótidos, factores de reparación de recombinación homóloga, unión de extremos no homólogos. La siguiente. Eso hay en el crecimiento celular normal, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, ahí. Anterior. Cuando hay una ruptura, por ejemplo, del ADN, entonces tenemos que los genes de reparación, ¿se acuerdan que eran BRCA1, BRCA2? Entonces, estas BRCA1, BRCA2 ingresan, hacen fosforilización y reparan el error. Pero si está mutado BRCA1, si está mutado BRCA2, si está mutado MMS, entonces se va a producir la reparación. La siguiente. ¿No? Entonces, cuando hay alteración de los genes reparaciones de ADN, va a haber una inestabilidad microsatelital, ¿no? ¿Cuáles son los microsatélites? Los microsatélites son reproducciones de nucleótidos que tienen un tamaño y que son comunes a los seres humanos, ¿no? Entonces, como va a haber alteraciones en estos genes de reparación, va a haber alteraciones en estos microsatélites y eso se llama inestabilidad microsatelital. Y eso se ve en el cáncer de colon. Y acá están los genes alterados, ¿no? MSH2, MLH1, etc. La siguiente, por favor. Hay defectos de HR.
por hipersensibilidad a la radiación ionizante, por ejemplo, el síndrome de Bloom, hipersensibilidad a mostaza nitrogenada, la anemia Fanconi, mutaciones BRCA1 y BRCA2, que sabemos que están en relación a carcinoma de mama familiar. La siguiente. Hay la alteración de genes reparadores, también mutaciones inducidas por esta inestabilidad genómica regulada, ¿no? Hay alteraciones que hacen que no estén los errores de ensamblaje de los genes de los receptores, ocasionan mutaciones asociadas a la génesis, por ejemplo, en los linfomas, ¿no? Sobre todo en los linfocitos B, T, es donde las mutaciones inducidas por inestabilidad genómica son las que más se alteran. La siguiente. En resumen, los pacientes con mutaciones heredadas de los genes reparadores tienen alto riesgo de desarrollar neoplasias malignas. Este, Los pacientes que tienen defectos en el sistema MMR pueden llevar a la aparición de cáncer de colon. Esos pacientes tienen, como habíamos dicho anteriormente, inestabilidad microsatelital, que es el cambio en la longitud de repeticiones cortas a través del genoma. Y los pacientes con selenoma pigmentoso tienen defectos en la ruta NER. La siguiente. También hay defectos en la reparación de HR, con el síndrome de Bloom, ataxia, anemia Fanconi, y también hay mutaciones que ocurren en las células linfoides, ¿no? Y que producen las neoplasias linfoides. La siguiente, por favor. Ya, esta sí es la última. Inflamación que favorece el cáncer. La siguiente. Miren, cuando nosotros vemos una neoplasia maligna, hay muchas cosas que vemos, ¿no? Y ustedes ya lo han visto en la microscopía. Hay desmoplasia, que es un crecimiento del tejido conectivo, y también hay inflamación. Nosotros vemos linfocitos, ¿no? Alrededor de las células tumorales. En pacientes con cánceres avanzados, la reacción inflamatoria puede ser bien extensa, tan extensa que puede causar síntomas y signos sistémicos, ¿no? Estas células inflamatorias modifican las células tumorales y el microambiente local para permitir muchas de las características del cáncer. ¿Por qué? Porque estas células inflamatorias tienen una interacción directa con otras células estromales, como los fibroblastos, las células endoteliales. Por ejemplo. La siguiente. Se ha propuesto que hay liberación de factores que favorecen la proliferación. Por ejemplo, el factor de crecimiento epidérmico y de proteasas, que puede liberar factores de crecimiento en la matriz extracelular, ¿no? Hay eliminación de supresores de crecimiento, hay mayor resistencia a la muerte celular, hay inducción a la angiogénesis, ¿no? Por efecto de estas células inflamatorias. La siguiente. Hay activación de invasión y metástasis también debido a esto, y hay evasión de la destrucción inmune. La siguiente. Y tenemos los genes asociados a la disregulación del cáncer. Bueno, las células tumorales, por último, con todas estas mutaciones, pueden adquirir muchos tipos de mutaciones oncogénicas, ¿no? Puntuales, anomalías cromosómicas, translocaciones, delecciones, amplificaciones, la siguiente, y alterar su cariotipo, ¿no? Entonces, acá hay otro cuadro donde hay procesos malignos y las translocaciones y los genes afectados, la siguiente, y los cambios epigenéticos, que ya vimos que eran cambios reversibles, heredables de la expresión génica, pero que no hay mutación de los genes. Aquí, lo que normalmente en las regiones no expresadas del genoma son silenciadas por metilación de DNA o por modificación de estonas, pero la secuencia genética no está alterada, ¿no?
Las células neoplásicas pueden tener ADN hipometilado con zonas promotoras hipermetiladas selectivas, haciendo que cambie las funciones de las proteínas producidas por esos genes. La siguiente. Hay cambios epigenéticos. Los genes supresores pueden ser silenciados por hipermetilación, por ejemplo. El P14 silenciado en el cáncer de colon, el P16 silenciado en varios tipos de cáncer, y la extensa hipometilación del genoma causa inestabilidad cromosoma que induce cáncer en ratones. La siguiente. Y acá tenemos algunos genes reguladores epigenómicos que están mutados en algunos tumores malignos por metilación o por acetilación de histonas, por ejemplo. La siguiente. Tenemos que recordar que la secuencia es la misma. La siguiente. La siguiente. Sigue, sigue, por favor, hasta que lleguemos a... Sigue, sigue. Ya, entonces llegamos a este punto, ¿no? Hemos visto muchas mutaciones, los que se dediquen a investigación tienen muchísimo que investigar, es súper, cuando tú lo entiendes, es sumamente gratificante, es recontra bonito investigar en cáncer. Bien, pero ¿cuál es el motivo final para que uno estudie esto e investigue en cáncer y sepa de qué se trata, ¿no? Es la utilidad que nosotros le damos al fin y al cabo para el tratamiento del paciente que tiene cáncer. La siguiente, por favor. Entonces hay estrategias antineoplásicas que tienen que ver con todas las alteraciones que hemos hablado, ¿no? Y entonces podemos ver en este dibujo que, por ejemplo, podemos darle inhibidores de quinasa dependiente ciclina para cuando el paciente o cuando su primera o su más grande mutación sea evasión de los supresores de crecimiento, ¿no? O podemos darle inhibidores de telomerasa cuando lo que más está pasando es el favorecimiento de la inmortalidad replicativa. O podemos darle fármacos antiinflamatorios selectivos cuando hay inflamación promotora del tumor, ¿no? Y así sucesivamente. Y esta es la parte más interesante, o sea, la investigación en cáncer y los factores que lo producen tienen de interesante buscar fármacos que puedan, de cierta manera, controlar y, ¿por qué no?, curar el cáncer, ¿no? En algún momento se hará, de repente no en este año, en el próximo año, pero sí se están descubriendo nuevas cosas. La siguiente, por favor. Y entonces acá tenemos el último dibujo, el último esquema, digamos así, que lo demás, que el anterior se ha plasmado, ¿no? Y acá tenemos las diversas vías de crecimiento con la membrana, con las vías, los receptores de crecimiento, las moléculas, proteínas de crecimiento, los factores de crecimiento, las vías de transducción de estas señales, cómo llegan al núcleo y cómo se activan los factores de transcripción para la división y cómo cada uno, ya con sus nombres propios, o sea, con los nombres de los medicamentos, va a actuar sobre cada uno de estas proteínas o enzimas o moléculas que están mutadas y que están en relación al cáncer. Entonces vemos una secuencia, ¿no? Si yo, por ejemplo, sé que en el cáncer de colon está mutado el APC, entonces el medicamento, el tratamiento que yo le dé va a ser algo que tenga que evitar. Por ejemplo, el APC está en relación a la beta-catenina, entonces voy a darle algo que inactive a la beta-catenina o que permita que se active por otra vía el APC, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces ya hay, miren, ya hay medicamentos
que pueden controlar de cierta manera ciertas mutaciones, ¿no? Y es a lo que se está llegando en esta época. Hace, no sé, 30 años solamente había radioterapia y quimioterapia, y ahora hay la inmunoterapia, donde se va dirigido a lo que ha mutado y se trata sobre eso. Y estamos viendo que los pacientes están teniendo mucha, mucha acogida, están remitiendo y están llevando un tiempo de vida con su enfermedad cada vez mayor. Antes, hace 20 años o 30, cuando alguien tenía cáncer, era sinónimo de muerte. Ahora no, ahora hay muchas personas que inclusive en estadio 4, ¿no? Cuando hay unas pequeñas micrometástasis, pero metástasis al fin y al cabo, llevan una vida bastante buena, con un tiempo sobre vida bastante bueno también. Entonces, espero que esta clase los incentive a, a leer, estudiar, investigar sobre el cáncer y sobre terapéuticas que puedan hacer que este flagelo en la humanidad disminuya. Muchas gracias por su atención. Y lo último, ¿están grabando, chicos? Si están grabando, dejen de grabar un ratito.